emitiremos nuevamente el reportaje exclusivo logrado con el ministro de Economía de la Nación, el doctor Herman González, donde formula anticipos realmente importantes. Ahora volvemos al mundo. 1989, Namibia, el fin del colonialismo. En Namibia, el fin del colonialismo. Namibia en el camino hacia un futuro mejor. Cuando en abril regresaron los primeros refugiados a su país, los recibieron con banderas del movimiento de liberación SWAPO. Tras casi 70 años de dominación sudafricana, la ex colonia alemana está ante el inicio de una nueva era. Bajo control internacional, se celebraron en noviembre elecciones para una asamblea constituyente. El SWAPO se convirtió en la fuerza política más importante, seguido de la Alianza Democrática Turnhal, un partido de razas mixtas. Los simpatizantes de SWAPO se alegraron aún cuando el partido no consiguió la meta declarada de una mayoría de 2/3. Es decir, ahora el SWAPO no puede determinar solo sobre una nueva constitución. El jefe del SWAPO, Sam Nujoma, que durante 30 años dirigió la lucha de liberación desde el exilio, hizo un llamado a la reconciliación nacional. En los primeros meses del próximo año se trabajará en la elaboración de una nueva constitución. Después de que las últimas tropas sudafricanas abandonaron el país, ya no hay ningún obstáculo para la independencia de Namibia. Namibia camina ahora hacia un futuro mejor. 1989 en la Argentina. El indulto. El presidente de la Nación, el doctor Carlos Menem, haciendo el trascendental anuncio, el indulto, que iba a incorporar de la misma manera, en forma equitativa, a militares y civiles envueltos durante más de una década en hechos de violencia que conmovieron a la sociedad que reclamaba una prenda, la búsqueda de un camino de unidad. 1989, Angola. Varios años de guerra civil. Los angolanos miran con nostalgia a su país vecino. Las perspectivas de paz son aún muy inciertas. Aunque en junio se acordó un cese del fuego entre el gobierno marxista y Jonas Savimbi, jefe del movimiento rebelde UNITA, apoyado por Estados Unidos y Sudáfrica, este duró solo pocas semanas. Un retiro parcial de las tropas cubanas que apoyan al régimen de Luanda no han podido contribuir al proceso de paz. La guerra civil ya dura más de 14 años. Las perspectivas de paz siguen siendo inciertas. 1989, Sudáfrica, todo sigue igual. Pieter Willem Botha fue quien siguió una obstinada política de desestabilización en el África Austral. Después de 11 años de gobierno, el presidente sudafricano dio a conocer su renuncia en agosto en un discurso televisado. Su gabinete lo obligó. Su sucesor fue Frederik de Klerk, el político exterior, un representante de entendimientos de los países vecinos. Pero en el país mismo, todo permaneció como antes. Previo a las elecciones de septiembre se produjeron disturbios en la población negra, que aún está excluida del derecho a voto. Lo que las cámaras nunca pueden mostrar. La policía apaleó hasta la muerte a 23 personas en la noche de las elecciones. Que todo cambie para que nada cambie parecía ser el lema, pero en el fondo de la noche apareció una luz. 1989, Sudáfrica, nace la esperanza. Pero a fines de octubre se produjo un sorpresivo cambio de gobierno de De Klerk. Tras décadas de prisión,
7 políticos del prohibido movimiento anti-apartheid ANC fueron puestos en libertad y festejados por 70.000 simpatizantes en Soweto. La policía no atacó, lo que de facto significa una legalización de la organización. Sin embargo, aún no se avisora en Sudáfrica el fin de la discriminación racial. Y las incipientes negociaciones con el gobierno blanco todavía dejan una cuota de esperanza. 1989 en la Argentina. La muerte de López Rega. Por la rampa. Luego de varios meses de detención en la Argentina, José López Rega, el otrora tristemente célebre ministro de Bienestar Social, víctima de una larga y penosa enfermedad que lo aquejaba durante varios años, moría en un sanatorio de Buenos Aires. Con él se cerraba un capítulo polémico y discutido de la historia argentina vinculada a algunos sectores del justicialismo. José López Rega moría en la Argentina con un interrogante: ¿qué ocurriría con el sinnúmero de causas en las cuales estaba involucrado? 1989, Medio Oriente sin paz. El Medio Oriente volvía a ser epicentro de la información. Nuevos enfrentamientos entre sectores palestinos e israelíes conmovían nuevamente a las ciudades y poblados que se encontraban en la franja de Cisjordania, en Gaza, en territorios ocupados por palestinos. Los enfrentamientos eran permanentes y sorpresivos, los bombardeos y atentados terroristas también. El ejército, casa por casa, recorría, investigaba en la búsqueda de posibles terroristas para preservar la seguridad de la comunidad. 1989, África, el hambre. Desde hace 28 años el Frente de Liberación Popular de Eritrea lucha por un Estado independiente, pero el conflicto en el norte de Etiopía no es solucionable militarmente. Aunque los combates continúan, desde principios de noviembre se negocia sobre un acuerdo de paz. El presidente de Etiopía, Haile Mariam Mengistu, está bajo prisión desde que la Unión Soviética se niega a suministrar más armas. El tiempo apremia porque, entre tanto, en el norte de Etiopía existe la amenaza de una nueva catástrofe de hambre. En el medio de 20 años de lucha por la independencia, otra vez la amenaza del hambre. 1989 en la Argentina. Menem Bush. La reunión presidencial entre Carlos Menem y George Bush tuvo dos significados muy importantes más allá de los logros alcanzados. Se trataba la primera visita de un presidente peronista a un mandatario norteamericano en actividad. El doctor Menem también impactaba fuertemente en la comunidad política, económica y de negocios con su estilo llano y su pragmatismo. Los acuerdos que se alcanzaban en este primer encuentro sentaban las bases de una nueva relación con la Argentina, la mejor de los últimos 40 años de desencuentros. El apoyo irrestricto al gobierno argentino, manifestado por el propio Bush y el Congreso norteamericano, daban un nuevo marco en la administración argentina que encontraba en el Departamento de Estado un socio comprensivo a todas sus inquietudes. 1989 en la Argentina. Malvinas, capítulo abierto. Los contactos reservados cada vez más frecuentes entre representantes de la Argentina y el Reino Unido, sumados a la gestión mediadora oficiosa de los Estados Unidos, derivaban en el anuncio oficial de las primeras conversaciones entre las partes desde 1982. Encuentros que determinaban la puesta en marcha de una ronda de conversaciones y la firma de un acta eliminando las primeras restricciones en el área comercial, salvaguardando el principio de soberanía para los dos países y el reinicio de las relaciones consulares y el anuncio formal de próximas conversaciones en Madrid. 1989, Afganistán, los niños de la guerra. Aún no se prevé un fin del conflicto armado en Afganistán. Aviones de abastecimiento de la Unión Soviética aseguran la existencia del régimen en Kabul. Y tras el retiro definitivo de las tropas soviéticas en febrero, los mujahedines no han podido lograr éxitos decisivos. En una guerra civil, Afganistán arriesga su futuro. Los niños juegan a la guerra. En su experiencia diaria, dibujos en las paredes muestran tanques y toda una generación no sabe lo que es la paz. Los niños juegan una triste guerra cuyo único premio es la muerte. Volvemos con una guerra de todo el mundo, la lucha contra el narcotráfico.
Reiteramos nuevamente a agencias de noticias y medios de comunicación que nos están solicitando que reiteremos este testimonio exclusivo logrado con el ministro de Economía de la Nación, el doctor Herman González, que antes de concluir esta edición especial de Buenas noches, buenos días, lo reiteraremos nuevamente para Buenos Aires y toda la red de canales del interior del país. Pero volvemos al anuario 89, con un tema que conmovió al año, la guerra contra la droga, contra el narcotráfico, una guerra en la que todos debemos ser soldados. 1989, Colombia, la Guerra Blanca. Desde agosto, Colombia ha sido azotado por una ola de atentados. Las víctimas son políticos, jueces y policías. Desde que el gobierno decidió combatir enérgicamente el tráfico de drogas, la mafia de la cocaína le ha declarado la guerra. Tiene su sede en Medellín, la capital mundial de la droga. Tanques patrullan las calles y con toque de queda se trata de mantener el orden con esfuerzo. Pero contra los varones de la droga como Pablo Escobar, las fuerzas de seguridad son impotentes. El cartel de Medellín se ha convertido en un estado dentro del estado. 1,5 millones de colombianos viven del cultivo de la cocaína y del tráfico de drogas. $1 billón, producto de actividades ilegales, van a parar anualmente a la economía. Un país aprisionado por las drogas. Al mismo tiempo, Colombia marca solo el posible punto culminante de un fatal desarrollo a nivel mundial. Durante las razias, la policía detiene cada vez más drogadictos infantiles. La lucha contra la droga es casi sin perspectivas. En 1989 aumentó nuevamente el número de muertos por drogadicción. El cartel de Medellín, un estado dentro de otro estado. 1989, la Argentina, el casamiento de Maradona. Fue, sin dudarlo, la boda del año. El casamiento de Diego Armando Maradona aquí en Buenos Aires, con un despliegue inusitado, un charter fletado especialmente con todos los integrantes de su equipo, el Napoli, y las principales personalidades del mundo artístico que se daban cita, tanto en la iglesia como en estas imágenes, como en la fastuosa ceremonia también realizada en el Luna Park, hacia donde se trasladó en un auto lujoso, especialmente alquilado, con toda la suntuosidad que la ceremonia del astro mundial de fútbol requería. Fue, sin dudarlo, la boda del año. 1989, luto en Japón. Luto en Japón. A la edad de 87 años, murió en enero el emperador Hirohito. Los tradicionalistas lo honraron como un descendiente de los dioses y en el extranjero fue considerado por muchos como un criminal de guerra, responsable de las crueldades del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. El sucesor fue Akihito, hijo de Hirohito. Desde su toma de posesión existe en Japón una nueva cronología. Se inició el año 1 de la era Heisei, el periodo de la materialización de la paz. El emperador Hirohito, criminal de guerra o un descendiente de los dioses, sin duda fue todo un símbolo para Oriente. 1989, adiós a Dalí. Salvador Dalí murió a fines de enero a la edad de 84 años. Dalí fue mundialmente famoso como el maestro de la pintura surrealista. Temido y popular al mismo tiempo, fue también un excéntrico representante de sí mismo. En su época de creación, sus cuadros provocaron escándalos. Ellos indignaban y provocaban. Hoy día esto no se entiende. Entre tanto, el arte surrealista de Dalí pertenece a las obras clásicas del siglo. Excéntrico, temido y popular, sin duda fue el genio del siglo en la pintura. 1989 en la Argentina, el Super Boca en la Supercopa. La final frente a Independiente, el primer encuentro se disputó en la Bombonera, aunque Boca fue más, finalizó 0-0. La revancha en Avellaneda obtuvo igual resultado para los primeros irreglamentarios 90 minutos. Luego vinieron los penales y Navarro Montoya con sus manos desviaba la Supercopa rumbo a la Boca. Blas Yunta le daba luego el trámite definitivo. Y después la algarabía, los festejos, toda la alegría de un hombre que trabajó mucho para lograr este campeonato.
Navarro Montoya en su abrazo con el técnico Carlos Aimar. Boca había logrado un campeonato, Boca había logrado conformar un grupo. Un triunfo muy esperado, tan esperado como festejado. 1989. La muerte venció a Khomeini. Ayatollah Khomeini murió en junio a la edad de 88 años. Tras el derrocamiento del Shah en 1979, Khomeini regresó triunfalmente a Irán y condujo al país al fundamentalismo islámico. En el funeral se reunieron varios millones de personas en la plaza central de oración de Teherán. A pesar del calor, permanecieron allí durante largas horas. En febrero, Khomeini había ocupado la primera plana de los diarios cuando puso precio a la cabeza del escritor Salman Rushdie, porque en sus libros, los versos satánicos, se burla del Islam. El nuevo hombre fuerte en Irán es Hapsemi Rafsanjani, desde su elección como presidente del Estado. El representante une una línea moderada del Islam. La muerte de Khomeini dio paso a una línea moderada en el islamismo y a una esperanza. 1989, von Karajan, el Eterno. Así se le conoció y así lo adoraron muchos. Herbert von Karajan, el director estrella de Austria. Ninguno de sus colegas hizo tantos discos como él. Ninguno ganó más dinero y solo pocos recibieron un reconocimiento como él. Herbert von Karajan murió en julio a la edad de 81 años. La estrella de Austria y sin duda el Eterno. 1989, La Pasionaria, No pasarán. Ibarruri, mejor conocida bajo el nombre de La Pasionaria. A la edad de 93 años murió en Madrid en noviembre. No solo en España, la convencida comunista era un símbolo de la resistencia contra el fascismo. Cuando en 1936 se inició la Guerra Civil Española, ella exhortó a los conciudadanos para la defensa de la República con la consigna "No pasarán". La Pasionaria, símbolo español y símbolo de las luchas contra el fascismo. 1989 en la Argentina, división de la CGT. Los permanentes enfrentamientos entre la mesa de enlace sindical y los sectores alineados en la conducción de Saúl Ubaldini en la CGT derivaron en el Congreso Extraordinario del 10 de octubre, que tuvo como marco violentos enfrentamientos entre los sectores adictos a uno y otro sector. En el marco de serios cuestionamientos se realizó una votación durante la cual el ubaldinismo se retiró del Congreso y resultaba electo en la nueva conducción el dirigente mercantil Guerino Andreoni. Surgía así una fractura en la CGT de Azopardo con Ubaldini y la CGT de Octubre con Andreoni. Hasta hoy no hay reconocimiento oficial para ninguna de las dos. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.